Bien, esta es una palabra bien importante, no solamente por lo que significa en el entendimiento o en el nuevo entendimiento, sino porque esto habla verdaderamente de lo que quiere Dios. Si ustedes se acuerdan, el pensar que yo tengo que dar para recibir, cuando escuchamos más bienaventurado es dar que recibir, siempre nos imaginamos los Washingtones, ¿no? Estamos hablando de dinero, dale al Señor y Él te va a devolver. Qué falacia más grande. Qué duro es entender que para saber los propósitos de Dios tiene que salir el chip que nos marcaba nuestra manera de pensar. Amén. Y lo que le estoy diciendo es bien complicado, pero voy a tratar de que esta noche juntos aprendamos este tema. Amén. Entonces, diga conmigo, Cristo es la fuente. Ningún hombre representa la fuente. El hombre representa el instrumento de Dios. Amén. Entonces, si en algún momento ustedes escucharon, tu pastor es tu fuente, no, el pastor no es fuente, el pastor es instrumento. La fuente, dice la palabra, la fuente es Cristo Jesús. Amén. Porque de Él viene la sabiduría, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, el libro de 2 Corintios, capítulo 8, 2 Corintios, capítulo 8, verso 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para complementar un poquito, quiero que retrocedamos a 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, verso 11 al 14. Y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por otro lado, Gálatas capítulo 6, verso 6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Y finalmente usted conoce Hechos 2:42, la manera de vivir de los apóstoles en aquel tiempo. Con esto quiero comenzar la idea central. Nosotros, si en algún momento se te ocurrió pensar que lo que das es para recibir, y cuando hablo de dar, estoy hablando de dinero, porque de esa manera se nos ha enseñado. Entonces, la idea es, no damos para ser aceptados, no damos
porque ya fuimos aceptados. La generosidad no compra bendición. Diga conmigo, la generosidad no compra bendición. Expresa la vida de Cristo y sostiene el avance del reino. En otras palabras, la generosidad no se aplica para que yo me haga millonario. La generosidad no se aplica para que yo tenga una buena vida. Se aplica para que Él sea visto y se aplica para que su reino sea extendido. Amén. Todo esto es algo bien profundo porque todavía enraizamos el hecho de darle al Señor para que Él te prospere, para que Él te devuelva al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sí o no? Todavía está enraizado eso, ¿cierto? Entonces, cuando se decía, dad y se os dará, Cristo estaba hablando de dar misericordia. No se estaba refiriendo al dinero. Sin embargo, Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás, que incluye el dinero, vendrá por añadidura. Amén. Pero el fin no es dar plata para sacarle plata al Señor. Entonces, ordenando un poco el tema del dinero revela el corazón. No hay un tema que toque tanto el corazón como el tema del dinero. Amén. Porque el dinero no es solo dinero. El dinero te genera seguridad. El dinero te genera miedo, te genera pelea, te genera futuro, te genera control, pero también te genera estatus. Hablar de dinero es complicado y hablar de dinero en un altar no es fácil, pero es lo que Cristo quería que enseñemos. Amén. Por eso Jesús habló tanto sobre ello. Hay más de 200 versos bíblicos que hablan de finanzas. Entonces, hay 2 evangelios que se predican, pero uno de ellos que se predica es falso. Primero, el evangelio del intercambio. Yo doy para que Dios me dé. Es falso. Si no doy, pierdo el favor de Dios. Es falso. Si doy, obligo a Dios a prosperarme. Él me tiene que prosperar, porque Él no va en contra de su palabra. ¿Pero qué palabra? Sin embargo, ese es el evangelio del intercambio. ¿Con qué testimonio nosotros podemos exigirle a Dios un intercambio? Nosotros no podemos intercambiar con el Señor. Amén. Y el segundo evangelio es el evangelio del nuevo pacto. Dios me dio a Cristo, por eso doy, por agradecimiento, no por intercambio. Diga conmigo, doy por agradecimiento, no por intercambio. Mi aceptación está sellada, por eso soy generoso, porque ya he sido acepto en el amado. No doy por miedo, doy por amor. No doy porque no voy a poder llegar a fin de mes, no, doy porque no solamente voy a llegar a fin de mes, voy a llegar a fin de año sin ninguna dificultad. Porque he entendido que he pasado de la prosperidad a la generosidad. Amén. ¿Está conmigo? Entonces hoy el Señor quiere que la iglesia madure de prosperidad centrada en mí a generosidad centrada en Cristo. Entonces hay una definición clave que es el primer fruto de generosidad. Mire, nos acercamos a las primicias, pero no celebramos la fiesta de primicias de Levítico. Porque la fiesta de primicias de Levítico
era dar tu primera gavilla de producción para que todo el año te vaya bien. ¿Qué estábamos haciendo? Un intercambio. Pero nosotros no somos más del evangelio del intercambio. El concepto de primicia se ha usado con el fin de sacar dinero. Pero sacar dinero del intercambio. El verdadero concepto de la primicia en el nuevo pacto es dar mi primer fruto de generosidad, no para intercambio, sino de generosidad por agradecimiento. Ahora bien, aquí debemos ser muy honestos. En el nuevo pacto, primicia, que era fiesta, se cumple en Cristo. En el nuevo pacto, la primicia se cumple en Cristo. Es decir, antes la primicia era dar lo primero. ¿Pero por qué? Por una causa de intercambio. Pero la primicia no era otra que sombra y figura de lo que iba a pasar. Entonces, ¿quién es la primicia? La primicia no es un concepto. La primicia es una persona. ¿Quién es la primicia? Cristo. Es la primicia de todo lo que había sido anunciado. Entonces ya la primicia la tenemos. Diga conmigo, la primicia está conmigo. No tengo que dar una primicia, tengo que dar una generosidad, porque la primicia ya me ha sido entregada. ¿Se da cuenta cómo tenemos que luchar contra el chip antiguo? Sí, Señor, yo voy a cumplir porque sé que me vas a cubrir hasta fin de año. No, no des por eso. Sé generoso con el Señor, porque Él ya es la primicia. Amén. Entonces vamos a ir entendiendo juntos. Cristo resucitó, entonces Él fue la primicia. 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Por tanto, no predicamos primicias como rito levítico. No ponemos a la iglesia bajo un calendario judío. No vendemos primicias como llave de prosperidad. Amén. Están con su carita ahí. Mire, sí podemos hablar de un primer fruto de generosidad, que no es lo mismo que lo que habíamos hecho antes. Este es un primer fruto de generosidad. ¿En qué sentido? Como un principio de prioridad interna. No solamente como un principio, porque Cristo es primero, como un acto voluntario, porque no es por obligación. Número 3, como un fruto del corazón, no por presión. Ya no hay presión. Señor Castillo, tiene que pagar el colegio. No, a mí no me tienen que preguntar, porque mis hijos están en juego. Amén. Yo no lo voy a dar por obligación, lo voy a dar por amor. Y le pongo este ejemplo de nuestros hijos porque es por quienes vivimos. Entonces lo damos no por obligación, es por amor. ¿Está conmigo? Y dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Y hubo una discusión de este tema, decían, pero pastor, ya no se debe diezmar porque el diezmo es del antiguo pacto, ya no del nuevo pacto. Pero el diezmo nunca nació en el antiguo pacto. El diezmo nació con Abraham. Por tanto, no pertenece al antiguo pacto. Pero con el nuevo pacto algo cambió.
nadie me puede obligar a dar el diezmo, porque el diezmo me entregaba una ley. Hoy, el nuevo pacto me dice que lo mínimo de generosidad que yo debería dar es más del 10%. ¿Está conmigo? Entonces la medida del 10% es religiosa. Ya no es una respuesta al antiguo pacto. Es una respuesta al sacrificio de la cruz. Entonces, primer fruto, ¿qué significa? Significa decirle al Señor: Señor, lo primero que tú me das, yo lo reconozco. ¿Por qué? Porque la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Entonces, lo primero siempre le pertenece al Señor. Mi primer sacrificio, mi primera generosidad es para Él. Amén. ¿Se está dando cuenta lo antiguo y lo nuevo? Lo primero en mi año, lo primero en mi mes, lo primero en mi etapa es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Mi corazón declara: tú eres primero, no hay nada por encima de ti. Por eso demuestro agradecimiento. Entonces, Cristo es la fuente de generosidad. Cristo es la fuente de generosidad. Por tanto, este es el corazón de lo que quiero hablarle esta noche. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está motivando con amenazas. Pablo está motivando con el nuevo pacto. Pablo está motivando con la gracia. Diga conmigo: la gracia. Pablo no dice: den o se enfermarán, den o se empobrecerán, den para que Dios los acepte, den para que Dios no los abandone. Pablo no está diciendo eso. Pablo dice: miren lo que Cristo hizo, esa gracia produce generosidad. Wow. Voy a repetir: miren lo que Cristo hizo. El que no mira la cruz y no entiende la cruz nunca va a ser agradecido. Entonces yo no le agradezco al Señor por lo material que Él me ha podido proveer. Yo le agradezco al Señor porque un día mis pecados fueron perdonados para siempre a través de la cruz. Ya no existe el hecho de que yo diga: todavía tengo malos pensamientos, todavía tengo concupiscencia en mi corazón, pero la cruz me hace libre. Por eso le agradezco al Señor. ¿Está recibiendo? Entonces, Cristo se entregó. ¿Y quién es Cristo? Es el Evangelio. Entonces el Evangelio fue generoso. ¿Por qué yo debo dar con generosidad? Porque ya fui bendecido con toda bendición celestial en los lugares, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No necesito dar para que Él me lo compre mi casa. Necesito dar por reconocimiento a lo que Él hizo. Totalmente diferente. Siendo rico, leíamos, siendo rico, se hizo pobre. Entonces, es esa cruz que debe determinar, porque la cruz es Dios diciendo: yo no me reservé lo mejor.
Yo no negocié nada, yo no me protegí, yo me entregué. Y nadie pagó nada, Él lo pagó todo. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ser generosos con lo primero? Porque todo lo primero es de Él. Por principio bíblico, diga conmigo, la generosidad cristiana no nace de mi bolsillo, nace de la cruz. En otras palabras, nace del agradecimiento. Entonces, habían personas que se me acercaban y decían: pastor, no he podido conseguir todo, pero no quiero que me vaya mal. Dios, qué duro, qué difícil era conseguir una dádiva del Señor. Entonces el pobre que no da, nunca era bendecido. ¿Usted cree que ese es Dios? No. ¿Cuál es el punto de quiebre? Dios no te ama porque das. Esto libera muchos corazones. Dios no te ama porque das. Dios no te ama por dar. Tú das porque Dios ya te amó. Dice su palabra: yo te amé primero. ¿Dice o no? La gracia no se compra. La gracia se produce. Producimos gracia cuando sabemos que Él es el que toma el control. Él es el que predica. Él es el que comparte. Él es el que evangeliza. Él es el que cubre todo. ¿Por qué entonces debemos dar? 4 fundamentos. ¿Por qué nosotros debemos dar? Porque dar es adoración, no es transacción. Es dar por agradecimiento. Cuando tú eres agradecido, nadie te obliga. Tu agradecimiento lo da por convicción. Amén. El dar es un acto espiritual. La adoración no es solo cantar. La adoración es un acto de obediencia que reconoce el gobierno de Dios. Amén. Entonces, bajo este ámbito, cuando doy, digo: Señor, tú eres mi fuente, no mi dinero. Señor, tú eres mi fuente, porque Él es la fuente de todo lo que usted quiera, de todo lo que usted se imagine. Él es la fuente. Amén. Entonces, el fundamento 1 es dar en un signo de adoración. Segundo fundamento, ¿por qué dar? Dar es un fruto del Espíritu. El libro de 2 Corintios 8, 1, 2, 2 Corintios 8, 1, 2 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Siguiente. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, la generosidad es fruto de gracia. Si la generosidad es fruto de gracia, entonces no damos a la fuerza. No damos por fuerza. ¿Por qué? Porque esto se cultiva y poco a poco se madura y crece. Amén. Otro fundamento: dar sostiene la predicación y la obra.
Y aquí se habla clarísimo en el texto que compartí al principio en 1 Corintios 9, 11 al 14. ¿Qué ordenó el Señor? Que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pastor, eso era antiguo pacto. No, 1 Corintios, nuevo pacto. Entonces muchas veces nosotros juzgamos y decimos, ¿por qué el pastor no trabaja? Eso no quiere decir que el pastor no puede trabajar, sino que el consejo del Señor es, en la medida de las posibilidades, que el que trabaja en la iglesia sea cubierto por la iglesia. Amén. Entonces no es un invento de un hombre, no es un invento de una denominación, es un fundamento. Porque cuando Cristo dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, hoy el Evangelio se predica de diferentes maneras, por radio, por televisión, por redes sociales. El Evangelio necesita gente que evangelice, que se dedique a hacerlo. Entonces Pablo mismo había tiempos en que vivía del Evangelio y decía, estoy agradecido, no quiero ser gravoso, pero estoy agradecido que el Evangelio sea llevado por todo lado y que ustedes sean un instrumento de Dios. Entonces, el Evangelio tiene que ser extendido. El Evangelio no es extendido porque usted viene y se congrega solamente, porque ustedes escuchen palabra y se llenen de la presencia o se manifieste la presencia del Espíritu en sus vidas. Eso no extiende el reino. Eso extiende tu conocimiento para extender el reino. Pero para extender el reino, una iglesia de 4 paredes no es el fin en sí mismo, pero es un medio y es un instrumento para poder prepararte y extender el reino. Amén. ¿Podríamos hacerlo en la plaza? Sí, podríamos. ¿Qué le parece si nos vamos a la plaza? 5 grados bajo cero. Mire, cuando el Señor ordena esto, en esta palabra no es manipulación. Diga conmigo, no es manipulación. Es diseño de Dios. Es diseño de Dios. El problema se ha convertido en manipulación. Esta palabra que es verdad no manipula. Es el hombre que a través de la eisegesis, es decir, a través de la mala interpretación, quiere agarrar ese dinero de una forma humana. Porque el Señor te puede dar todo, pero no bajo la codicia, sino bajo la generosidad. Entonces, ¿qué tenemos que dejar de practicar? La codicia. ¿Qué tenemos que practicar? Diga, la generosidad. Amén. La iglesia local requiere recursos para predicar, para discipular, para sostener niños, adolescentes, misiones, ayuda social, logística, alquileres, sonido, movilidad, materiales, etc. Sostener la iglesia no es pagar una cuota, es sostener un altar. Eso es. Entonces tu ofrenda sostiene un lugar donde el Evangelio es extendido. Amén. Donde el Evangelio es enseñado. Donde el Evangelio está cuidando tus generaciones. Eso es. Por otro lado, dar, otro fundamento, 4. Dar, pasada Silvita. Dar es comunión y participación del cuerpo. Mire,
Hechos 2:44 y 45, si me pueden buscar, Hechos 2:44 y 45. Cuando llegó el día, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Alguien dirá, wow, pastor, este es el principio del socialismo. Porque así han tratado de manipularlo. Y no es el principio ni de la izquierda, ni del socialismo, ni de nada de eso. Entonces, tenían todas las cosas en común. No era un comunismo. Tenían todos en común. ¿Sabe por qué? Porque se miraban como familia. Y decían, no puede ser que tú estés mal. A ver, vengan muchachos, aquí hay una dificultad, subsanaremos la necesidad del hermano. Era familia. El comunismo, el socialismo, odia a la familia. ¿Nota la diferencia? Entonces, la generosidad produce unidad. La generosidad produce respaldo, cuidado mutuo y avance. Entonces, somos unidos, somos generosos, nos respaldamos, nos cuidamos entre nosotros, entonces avanzamos. Amén. Porque lo otro es que algunos avancen, algunos se cuiden, pero no hay avance. Porque si unos están bien y otros no están bien, qué difícil va a ser avanzar. ¿Sí o no? Entonces, cuando de repente te viene un ámbito en el que tú dices, no sé por qué, me ha despertado la necesidad de ayudar a esa persona, tienes llamado. No sé por qué me ha dado ganas de acercarme y aconsejarle algo, tienes llamado. El Señor quiere usarte como instrumento. No sé por qué me da ganas de ayudar a la iglesia. Tienes llamado. Yo puedo ver desde aquí cuántos llamados hay. Se lo puedo decir con nombre y apellido. Pero sea generoso. Sostener la iglesia no es pagar. Sostener una iglesia es creer que Dios está vivo. Amén. ¿Sabe? Hay una confrontación sana. Y digo sana porque nadie quiere confrontar para destruir. La confrontación sana es el error de dar para prosperar. Sinceramente, yo debería ser millonario. Sí. Porque fue un error pensar que das para prosperar. Dios ya te prosperó. Dile a la persona que está a tu lado, Dios ya te prosperó. Es delicado. Es delicado hablar de esto, sobre todo porque muchas personas, muchas iglesias creen en esto. Creen en dar para prosperar. Y aunque no estén en la doctrina de la prosperidad, creen que dar te hace prosperar. Y no es así. ¿Qué está mal? No está mal creer que Dios provee. Diga conmigo, Dios provee. No está mal saber que Dios te va a respaldar, porque Dios respalda. Lo que está mal es hacer del dar una palanca para obtener. Trae al altar tu ofrenda. El Señor va a pagar tu deuda. Eso se llama manipulación.
¿Está conmigo? El evangelio de intercambio dice: yo doy, Dios me debe. El evangelio del intercambio dice: yo doy, obligo al cielo. El cielo está casi obligado a darme. Yo doy, compro cobertura. Estoy al día con mis ofrendas y diezmos, mi cobertura tiene que orar por mí. Yo doy y puedo manipular el resultado. Suena espiritual. ¿A cuántos les suena espiritual? Dale al Señor, el Señor te va a dar. Pero en realidad es codicia. Codicia predicada con versículos bíblicos. Codicia predicada con versículos bíblicos. Con razón. Cuando Jesucristo caminaba los 40 días y 40 noches, el diablo le dijo: Jesús, póstrate delante de mí y te entregaré todos los reinos, porque escrito está, le dijo Satanás. Fue tentado varias veces, pero Jesús le daba la verdadera exégesis. Y le decía: no, no es así como tú dices. Escrito está, y le daba el significado correcto. Entonces, Jesús, diga conmigo, Jesús no es un banco. ¿Y por qué todo el tiempo, Señor, dame? Cubre mi deuda. Él no es un banco. Dios no es un cajero automático. El nuevo pacto enseña que Dios es Padre. ¿Podemos pedirle al Señor? Sí, puedes pedirle al Señor. Pero si antes reconoces que Él es tu Padre, todo te va a ser entregado. Porque no es el concepto de padre humano. Sí, pues mi papá falla. No, no es padre humano. Él es el mayor concepto de paternidad. El padre que nunca falla. ¿Está aquí o mucho frío? Dígame por lo menos. Entonces, y el hijo no compra amor. Diga conmigo, el hijo no compra amor. Él no compra provisión, vive en dependencia y confianza. Pero el Padre dice, Mateo 6:33 otra vez: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esa es la vía. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabe? Quiero darle, para terminar, unos principios prácticos. ¿Cómo dar para sostener los intereses del Señor? ¿Cómo dar para sostener los intereses del Señor? Primero, dar con libertad. 2 Corintios 9:7, no por obligación, no por manipulación, no por presión, no por culpa. Número 2, dar con alegría. 2 Corintios 9:7 también dice: Dios ama al dador alegre. Alegre no significa sonriente. ¿No? Cuando digo, hermano, pase con un corazón gozoso, entonces el que está triste me mira. No es con una expresión.
No es la expresión externa, es la expresión interna de tu corazón. Doy con gozo. ¿Cómo no voy a dar? Lo doy con todo mi gozo. Diga conmigo, con todo mi gozo. Es decir, estás convencido, estás agradecido, tienes problemas, tienes dificultades, acabas de discutir con tu cónyuge, pero tienes paz en tu corazón. ¿Sabe que esta mañana estoy tan feliz? Tuve una consejería de 5 horas y media, pero me siento tan feliz porque la persona que hoy le di consejo, o que el Señor le dio consejo, no la veía en consejería hace por lo menos unos 4 años atrás. Y yo conocía una persona, pero le di consejo a otra persona. Me quedé sorprendido, feliz, porque vi una mujer convencida del poder de Dios. Entonces, como la vi convencida del poder de Dios, yo le pedí consejo. En su consejería, ella no se dio cuenta que me dio consejería. Y uno de los problemas tenía que ver con un ámbito financiero. Me dijo, pero pastor, ¿sabe qué quiero decirle? Tengo una paz. No tengo ni el mínimo temor y miedo. ¿Cómo me ministró eso que me dijo? Porque verdaderamente, ¿por qué vas a estar con temor o con falta de paz si en Él todo está hecho? Déselo fuerte a Él. Entonces, dar con libertad, dar con alegría, dar con propósito y orden. No des por dar. Planifica lo que vas a dar. Ordena tu presupuesto para ser generoso. No lo des, ofrenda, dice. Aquí creo que tenía algo. No, no lo des así. Planifica. Dile a tu hermano, planifica. Ordena tu casa. Porque realmente la generosidad no es emoción momentánea. La generosidad es disciplina de amor. Acuérdate cuando estabas enamorando. No decías, creo que me ha sobrado un peso, le voy a comprar una Vita. No, quería sorprender. Me ahorró toda la semana. En esa época la voy a llevar al Dumbo. A Max Weber. Uno planifica con amor. Cuán generoso voy a ser con mi Señor. El domingo, cuán generoso voy a ser con el Señor, dándole mi primera generosidad del año. Qué diferente, ¿verdad? Le dije, dar con libertad, dar con alegría, dar con propósito y orden, dar como familia. El dar como familia parte de vamos a sostener el plan de Dios. Eso es, vamos a sostener el plan de Dios. Esto es clave, porque no damos a una institución, damos al avance. Diga conmigo, damos al avance.
Cuando la iglesia evangeliza, discipula, sostiene grupos familiares, administra, forma obreros, se preocupa por una avanzada, cuida niños, adolescentes, eso cuesta. Y lo correcto es sostenerlo juntos. Póngase de pie. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú nos amaste primero, Señor. El dinero no debería ser un conflicto para nuestras vidas, Señor. Cuando no teníamos trabajo, éramos fieles contigo, Señor. Pero cuando nos diste trabajo, nos olvidamos de ti. Porque priorizamos mal, solo para deleite, Señor. En este día yo te pido que prepares el corazón de mis hermanos, Señor. Prepares el corazón de generosidad, para que haya un reconocimiento a la cruz, Señor, y al trabajo constante y eterno que tú estás haciendo, Señor. Esta es la oportunidad de decirte, Señor, gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque aún en medio de la desesperación, tu palabra dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gracias, Señor. Solo queremos ser amados. Solo queremos estar convencidos de que nos amas, Señor. Y eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué voy a temer si tú estás conmigo, Señor? Gracias por el sacrificio en la cruz. Y gracias, Señor, por aclararnos con todo tu amor lo que hoy tenemos que administrar, Señor. Tu gracia. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, de esta misma manera queremos dar una muestra de generosidad esta noche, Señor, agradeciéndote por quien tú eres, Señor,